La otra día con Mari Carmen se fue de repente y le dije, hasta luego, Mari Carmen. Es una chica maravillosa. Ya te digo. Ya. Ay, pero si están aquí otra vez, ¿qué pasa? Os sigo contando. La libertad de expresión es uno de los derechos más importantes que todos tenemos a la hora de elegir. Claro, además todos sabemos la importancia que tiene el... ¿Ves? Está todo clarísimo. Facilísimo. Con este ejemplo hemos querido reflejar lo difícil que es comunicarse cuando no se es libre a la hora de decir lo que se quiere. Definimos así la libertad de expresión como un derecho fundamental del hombre que garantiza la posibilidad de expresar verbalmente o por escrito una opinión o pensamiento sobre un asunto o persona. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que en este momento estarán dando órdenes por teléfono y que hombres armados ya vienen de camino. ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué el diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no? Aunque a la libertad de expresión y de prensa no se le empezó a dar mucha importancia hasta mediados del siglo XVIII, con el Contrato Social de Rousseau, en donde se definía la opinión pública como la aclamación constante de la voluntad general frente a un Estado cuya perfección no se puede debatir. Vamos a ver, resumiendo, que el Estado manejaba todo lo que era la opinión pública, por tanto la opinión ya no era tan pública, por así decirlo. Esto cambió radicalmente con la llegada de la Revolución Francesa, porque a partir de ahora se dieron cuenta de la importancia de la opinión pública frente al Estado tan despótico y autoritario que existía. Dentro vídeo. ¡A la Bastilla! ¡A la Bastilla! ¡A la Bastilla por la libertad! ¡Marcha para la Bastilla! La revolución desarrolló un público racionante que expresa los intereses de la sociedad burguesa, en donde domina la libertad de expresión. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano resumen este hecho. Los artículos 10 y 11 afirman que nadie puede ser perseguido por sus opiniones a menos que éstas alteren el orden público, y que cada uno puede pensar como quiera y expresarse libremente. Anda, cállate. Otra de las cosas que cabe destacar es que gracias a la circulación de la información, las personas estaban muy enteradas de lo que ocurría y por tanto podían tomar posición. Y aunque la burguesía intentaba impedirlo, no consiguieron hacer nada para que la revolución burguesa se convirtiera en la revolución pública. Otro aporte que merece la pena destacar ocurre con la muerte de Robespierre. Se va a dar un tipo de censura, pero que es más bien unas subvenciones para la prensa, aunque también es algo como una publicidad oficial. Pero vamos, era toda una fachada, vaya, ¿sabes? Y para terminar es importante resaltar uno de los papeles más importantes de la prensa, la sublevación. Esta se encargaba de representar y dar forma a esa realidad nacional que vivían, que era la crisis económica y la caída de la monarquía. En este momento ya el pueblo ya no está ciego, tiene voz y la nación está libre. The whole concept of Congress shall make no laws abridging free speech is brilliant. I think it's the cornerstone of democracy. Without it, you don't have a democracy. The whole idea that you can really have a country where anybody can think anything, say anything, create anything. Bueno, la primera enmienda de la Constitución estadounidense fue realizada en 1791. Esta prohibía cualquier creación de toda ley que estableciera una religión oficial, así como la libre práctica de él. Esto reducía la libertad de expresión y la vulnerabilidad de la libertad de prensa. Las 10 primeras enmiendas de la Constitución estadounidense están recogidas en la Declaración de Derechos. Es significativo que las dos primeras sirvan de protección para el resto de los derechos, como son la libertad de expresión y la autodefensa. Estados Unidos ha tenido periodos de guerra sin censura y periodos de paz con censura. Antes de que acabara el siglo XVIII, la guerra que Estados Unidos libró contra Francia puso a prueba la primera enmienda. Sin embargo, la proclamación de la libertad de expresión en España se ve en la primera Constitución de 1812, que es conocida históricamente como la más liberal, que fue publicada el 19 de marzo de 1812. La Constitución reconocía la libertad de expresión y prensa sin necesidad de licencia, revisión o aprobación previamente a la publicación de esta. Centrándonos en la actualidad, tal y como Periodistas Sin Fronteras muestran el mapa de estudio de la libertad de prensa en el mundo actual, podemos ver la diferencia entre muchos países. Como podéis observar, los países que aparecen coloreados en negro son los que tienen una situación extrema con respecto a la libertad de expresión y prensa. Por su parte, en rojo aparecerían los países en los que también viven una situación extrema, pero no es tan difícil como en los anteriores. Por otra parte, encontramos en naranja los países que viven con una situación significativa de censura. En amarillo estarían representados los países que tienen una situación más o menos buena y por último, en blanco estarían representados los países con una muy buena situación,
Como ejemplo de país con una extrema situación en cuanto a la libertad de expresión nos encontramos con Corea del Norte, que se caracteriza por tener un alto grado de censura. Los pocos modelos de televisores y receptores de radio existentes están configurados para recibir únicamente las señales gubernamentales. Centrándonos en España podemos hablar de la escasa libertad de expresión y prensa que existió durante el franquismo. Aunque actualmente en España la libertad de expresión se encuentra en un buen momento, no siempre ha sido así. Durante la dictadura franquista hubo mucha represión y censura en todos los ámbitos, desde lo político, pasando por lo económico y terminando por lo social. Un ejemplo de esta censura social es el mediometraje de La Cabina, retransmitido por Radio Televisión Española en 1972, donde un ciudadano queda atrapado en una cabina telefónica de la que no puede salir, por lo que se encuentra indefenso en manos de unas fuerzas superiores que lo conducen a un terrible destino del que parece no tener escapatoria, al igual que ocurría en el franquismo, ya que toda la sociedad se encontraba en manos del gobierno y no había solución posible. Claro, actualmente, aunque siga habiendo situaciones de represión, ni por asomo son como las de antes. El pasado 10 de mayo, los periodistas Wyoming y Dani Mateo bromearon acerca del Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos alberga la cruz cristiana más grande del mundo, con 200.000 toneladas de peso y 150 metros de altura, el triple de lo que mide la Torre de Pisa. Y eso es porque Franco quería que esa cruz se viera de lejos. Normal, porque ¿quién va a querer ver esa mierda de cerca? Bien. Por lo que la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos interpuso una demanda, la cual fue aprobada por la Audiencia Provincial de Madrid, alegando un delito contra los sentimientos religiosos. Otra noticia muy relacionada con la libertad de expresión ha sido el caso Cassandra. Cassandra es una joven de 21 años que publicó un total de 13 tweets bromeando sobre el atentado que sufrió Carrero Blanco en 1973. Ella poseía un largo historial de tweets vejatorios hacia otros personajes famosos como Cristina Cifuentes, y la Audiencia Nacional ha decidido condenarla a 1 año de cárcel. Ante este panorama fueron miles los que la apoyaron por redes sociales con Podemos e Izquierda Unida a la cabeza, y de esta forma empezaron a republicar tweets ilegales de los que ella publicó. Ante esta situación aparece el planteamiento: ¿cuál es el límite de la libertad de expresión? Y nosotros creemos que ese límite se sobrepasa en el momento que vulneramos la libertad de otra persona. Así que mientras que no incitamos el odio, creemos que cada persona debe expresarse como quiera, como piense y como sienta. Y ya estaría. La otra día con Mari Carmen se fue de repente y le dije hasta luego, Mari Carmen. Es una chica maravillosa. Ya te digo. Ay, pero si están aquí otra vez, ¿qué pasa? Os sigo contando. La libertad de expresión es uno de los derechos más importantes que todos tenemos a la hora de elegir entre chopes o mortadela en la charcutería o carnicería de nuestro barrio. Claro, además todos sabemos la importancia que tiene el queso loncha o jamón york para darle más sabor y enfatizar. ¿Ves? Está todo clarísimo. Facilísimo. Ya está, vale.